Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18, y vamos a hablar en esta mañana acerca de la sabiduría que Dios da, la sabiduría que nosotros podemos pedir a Dios, sabiduría. Santiago capítulo 3, versículo 13, de manera alternada, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Todos? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios: ¿quién es sabio? ¿Quién se considera, qué dice acá? Sabio. Yo pudiera preguntarles: ¿quién de ustedes dice que es sabio? A Santiago hace una pregunta de manera directa: ¿eres sabio? Y muchas veces Dios quiere que nosotros, cuando Él hace una pregunta, reconozcamos en dónde estoy yo. Me quiere hacer pensar Dios. Y Dios dice: ok, eres sabio, hay sabiduría en ti. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, entonces dice acá versículo 13, muestre por la que buena conducta. Una persona sabia tiene una ¿qué? Una buena conducta, de tal manera que Dios quiere que el cristiano se porte bien, tenga una buena conducta. Cuando en la escuela, ¿se acuerdan que algunos acá ya ni se acuerdan? Como hace 100 años fueron a la escuela. Yo todavía me acuerdo, pero en el kinder normalmente, cuando nos portábamos bien, ¿qué hacía la maestra? La maestra ponía ahí un sello. ¿De qué forma era el sello? Una estrellita, pero hay otra forma, la que yo me acuerdo. ¿Una qué? Una abejita. Era una abejita, y esa abejita decía buena conducta. ¿A cuántos les pusieron una abejita? Ok, a varios, muy bien. Era una abejita y decía el sello buena conducta. Y los maestros, lo que ellos esperaban, mi maestra, ella esperaba que yo tuviera una buena conducta. Y cuando tenía una buena conducta, que normalmente fue siempre, cuando teníamos una buena conducta, era que el salón de clases estaba bien, todos se respetaban, todos no se pelearon, no se agarraron de la greña, porque había una buena conducta. De tal manera, hermano, hermana, esposo, esposa, Dios quiere que no te agarres del chongo, que tengas una buena conducta, que cada uno entre nosotros aquí en la iglesia tengamos una buena conducta. No que digamos: a ese no lo voy a saludar, a esa hermana no la voy a saludar, porque entonces no estás teniendo una buena conducta. Dios busca que tengamos una buena conducta. Dice: muestre una buena conducta. Dios anhela que tengamos un buen comportamiento dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, dentro de la casa y afuera de la casa, dentro del bar. No, pues en el mar no, ¿verdad? Pero dentro de la escuela y fuera de la escuela, en todo lugar, en todo momento, una buena conducta. Y luego dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Debemos nosotros tener mansedumbre sabia. ¿Qué es la mansedumbre sabia? La mansedumbre sabia es aquella persona
que se detiene antes de hacer algo, se detiene y dice, ¿será esto? ¿Será la patada que le voy a dar al amigo que está aquí a un lado de mí, que me hizo enojar? ¿Será sabio? ¿Será buena conducta al que lo voy a ahorcar? ¿Será bueno lo que voy a hacer? ¿Será agradable delante de los ojos de Dios? Y Dios quiere que me detenga y que piense las cosas, que me detenga y que cuente hasta 10. Hay algunas hermanas que tienen que contar hasta 100,000, pero Dios quiere que cuente hasta 10 y que le pida a Dios sabiduría, porque si no le pido a Dios sabiduría, el que fácilmente se enoja, ¿hará qué? Hará locuras. Entonces tengo que ser sabio, tengo que tener mansedumbre. Pero dice acá, una sabia mansedumbre. Tengo que tener una sabia mansedumbre. Versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos, hay un tipo de celos que a Dios no le agrada, y son los celos amargos. Ahora, de ningún tipo de celos, pero hay celos que son ya bien amargos. Ni los dulces ni los amargos Dios quiere, porque dice 1 Corintios capítulo 13 que en el amor no hay celos, en el amor. Pastor, pero ¿cómo está eso? Bueno, es algo que Dios me indica, que si hay amor, no va a haber celos, es de manera automática. No lo podemos entender nosotros, porque allá en el mundo hay control. Allá en el mundo dice, tú eres mía y de nadie más, y si te vas te golpeo y te mato. Y por eso tantas mujeres muertas. ¿Por qué? Porque hay celos amargos. Si no hubiera celos amargos, hubiera amor, hubiera comprensión, hubiera tanta diferencia en el hogar. Pero dice acá, celos amargos. Dice, si tenéis celos amargos y contención, de tal manera que contención son rencillas, son cuando uno está peleándose en todo momento. Si hay esto en tu corazón, no te jactes, no andes ahí publicándole a todo mundo, especialmente en Facebook, no andes publicándolo a todo mundo, no te jactes, ni mintáis contra la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Siguiente versículo, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Hay una sabiduría animal, terrenal, diabólica. Ya cuando nos habla de diabólica, como que ya estamos en un terreno muy turbio, muy feo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros no podemos en ninguna manera ser sabios en nuestra propia opinión. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué quiere decir eso? La sabiduría animal, terrenal, diabólica, cuando yo digo yo no estoy mal. ¿Cuántos alguna vez han pensado eso? Yo no estoy mal. Esa es una sabiduría en mi propia opinión. Por ejemplo, si yo digo la única manera para ir al cielo es comerme toda esta plantita, me la como y de esa manera voy al cielo. Unos dirían, ese está loco. Sí, pero hay gente que está más loca cuando en su propia opinión dice, esto es lo que yo pienso, y aunque la palabra de Dios me diga lo contrario, yo sé que estoy bien. Esa es una sabiduría terrenal, animal,
diabólica. Amén. De tal manera que debo yo de apartarme de mi propia sabiduría. Dice la palabra de Dios que debo de poner mis pensamientos bajo el control de Cristo. Debo de poner mis pensamientos y lo que yo quiero hacer bajo la dirección de Dios. Eso es humildad, eso es sabiduría. Pero la sabiduría que Dios no quiere es esta. Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque normalmente mi sabiduría me acerca al mal. Mi sabiduría me hace más malo. Mi sabiduría, la manera en que yo pienso, soy como de esos burros sin mecate, que estoy ahí, no me quiero mover y no me mueve nadie. ¿Cómo se llama eso? Terquedad. Somos bien tercos. Amén. Somos bien tercos. Dios dice, no vayas para allá. No me va a pasar nada a mí. Le dijeron a Eutico, no te sientes en esa ventana, no me va a pasar nada. Y de repente se cae. Le dijeron a Sansón, mira que no hay acá alguien con la que te quieras casar. Y Sansón, no, allá yo me quiero casar con la filistea. Y Sansón se casa con la filistea y le va bien mal. ¿Por qué? Porque somos sabios en nuestra propia opinión. Regresando allí a Colosenses capítulo 3, dice Santiago capítulo 3, dice la Biblia, porque esta sabiduría, este tipo de sabiduría no desciende de lo alto. Hay entonces una sabiduría que sí desciende de lo alto, que baja del cielo, que viene de parte de Dios. Una sabiduría que viene de parte de Dios. Pero esta en el versículo 15 y 14 y 13, cuando yo soy terco, cuando no tengo buena conducta, cuando no soy manso y no uso de esta mansedumbre. La palabra mansedumbre es poder bajo control. Cuando yo sé que puedo disparar y matarlo o matarla porque me cayó gordo, pero digo, no, me voy a controlar, me voy a calmar, me voy a tranquilizar, voy a pensarlo bien. Hacemos muchas cosas muy tontas porque no pensamos bien. Dios, hermano, te dio algo ahí, no la canica que suena, Dios te dio algo ahí gris para usarlo, y Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para rendirnos a Él y decirle al Señor cada día: Padre Celestial, el día de hoy quiero ser controlado por ti. No que yo haga lo que yo quiero hacer, porque este cuerpo quiere hacer muchas cosas que no le agradan a Dios, y tengo que decirle a Él todos los días: yo quiero ser controlado por ti. Cuando te ponen una coca ahí enfrente, ¿qué haces? Te la tomas, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de otro tema. Cuando te ponen una semita, le dices a Dios: Señor, contrólame. Amén. Y te la acabas toda, ¿verdad? Si eres buen poblano. Hay una palabra que estoy tratando de acordar. Que si no eres buen poblano y no comes semitas, ay de ti. Amén. Yo soy chilango, nacido en Corea, viví en China mucho tiempo y soy chilango. Ok, muy bien. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 15: busca la sabiduría que desciende de lo alto. Y hay otro tipo de sabiduría, la terrenal. ¿Cuál es esa sabiduría terrenal? La sabiduría terrenal es la sabiduría que este mundo me ofrece aquí en el planeta Tierra. Ahora, si vienes de Venus, Marte y Mercurio, a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, entonces es diferente. Pero si tú eres un terrenal y pasas tiempo en este mundo te va a enseñar cosas
fuera y apartadas de la palabra de Dios. Esa es la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal es la que ahora en las universidades ellos están, y desde hace mucho tiempo, en contra de los principios de Dios. La sabiduría terrenal es no hay Dios. La sabiduría celestial es sí hay Dios. La sabiduría terrenal es te mueres y hasta ahí se acabó. La sabiduría de parte de Dios es te mueres y hay un cielo y hay un infierno. La sabiduría terrenal es mira, tienes que ganar mucho dinero y serás feliz. La sabiduría de parte de Dios es el gozo del Señor mi fuerza es. La sabiduría terrenal es lo que cuando vas con tu vecino, tu vecina y le platicas tus problemas, te dice mátalo o mátala. Y la sabiduría de parte de Dios dice perdónalo o perdónala, amén. La sabiduría terrenal entonces va en contra de la sabiduría bíblica y celestial. Dios quiere que por eso lea la Biblia para contrarrestar la sabiduría terrenal. Porque si solamente vengo una vez a la iglesia a la semana, o peor aún, una vez a la iglesia cada 6 meses, entonces voy a aprender más de lo que es la sabiduría terrenal, que es la sabiduría de parte de Dios. Y hermano, créeme, necesitamos más de la sabiduría que viene de parte de Dios. Necesitamos mucho más de la sabiduría de parte de Dios. Y esa sabiduría está aquí y Él me la manda. ¿Cómo me la manda? Ahorita vamos a ver. Pero vean, dice sabiduría terrenal. ¿Cuál es la sabiduría? Santiago 3:15. Animal. La sabiduría animal, la terrenal es la que aprendo. La animal es la que hay aquí, dentro de mí. La reacción natural del hombre. Cuando vemos a un perro, o por ejemplo, hace una semana, allá en Estados Unidos, creo que en el estado de Kansas, una muchacha trabajadora de un zoológico que ha estado trabajando por años con un tigre. Este tigre finalmente se la descabechó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un animal. Por más que tratemos de enseñarle trucos nuevos a un perro, ese perro es perro. Y los perros viejos ya no aprenden trucos nuevos. Y los animales y las serpientes y el animal reacciona de manera animal, normal, porque ese es su estado, tiene un estado animal. De tal manera que nosotros tenemos el hombre viejo y ahora el hombre nuevo cuando somos salvos. Pero cuando nos dejamos llevar por el hombre viejo, estamos actuando de una manera animal, como los animales, que no piensan, que simplemente actúan. Y Dios dice, tienes que tener una sabiduría mansa, una sabia mansedumbre. No seas animal, dice Dios, amén. No yo, Dios. Cuando actuamos de una manera innata, porque este cuerpo, otra vez, este cuerpo quiere actuar de una manera y Dios dice, tienes que actuar de otra manera. Entonces tenemos una sabiduría de allá afuera del mundo, tenemos una sabiduría de aquí adentro y tenemos una sabiduría de allá abajo. ¿Cuál es la sabiduría de allá abajo? La diabólica, en donde influenciados por el diablo, tú vives una vida diabólica, una vida sin Dios. Esa es la sabiduría diabólica, cuando le hago caso al diablo. Y tenemos que dejar de hacerle caso al diablo. El diablo dice, miras esto, miras aquello. Ahora, no todo lo que yo hago, el diablo me dice. Es que el espíritu de la fornicación y me hizo.
háganme una limpia. No, es que tú caíste en fornicación. El diablo dice, yo no hice nada. Yo no hice nada, yo estaba por allá en África, en Asia, en otro lugar, y él cayó por sus propios deseos de concupiscencia. De tal manera que muchas veces le echamos mucha culpa al diablo cuando nosotros por nuestra propia concupiscencia, dice ahí versículo 2 del capítulo 4, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pides mal para gastar en vuestros deleites, o sea, en vuestras concupiscencias. En tus deleites. La última parte del versículo 1 dice, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. De tal manera que tenemos una sabiduría terrenal, lo que escucho, lo que veo, lo que hay en este mundo. Tenemos una sabiduría animal, lo que hay en mí, lo que yo siento, mi concupiscencia. No he aprendido a poner a un lado este hombre interior, natural, el viejo hombre. Dice la Biblia, vestíos del nuevo hombre. Quítate el viejo hombre. Pastor, hace 20 años me quité ese viejo hombre. No, dice la Biblia, despojaos, vestíos del nuevo hombre. Todos los días tenemos que hacer un lado el viejo hombre y pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él me ayude y Él me controle. Pero la otra sabiduría es la diabólica. Y entonces no necesitamos más sabiduría del diablo nosotros. Sabiduría diabólica es cuando también aquellos que dicen, por ejemplo, no hay Dios. Esa es una sabiduría diabólica. Cuando dicen, en Alá está la salvación. Esa es una sabiduría diabólica. Cuando dicen hay reencarnación, esa es una sabiduría diabólica. Cuando dicen Cristo no es Dios y Cristo no es no puede salvar, puede salvarte a través de todas estas cosas. Esa es una sabiduría diabólica, lo que se opone a Dios. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. De tal manera que hay ciertas características de la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Donde hay celos y donde hay contención, lo vuelve a repetir de lo que encontramos, leímos arriba. Celos, contención, hay perturbación, hay obra perversa. Dios quiere que mis obras no sean obras perversas. Hay mucha gente en este mundo que es perversa, pero Dios dice, mira, haz a un lado todo eso. Versículo 17 y dice, pero la sabiduría que es ¿de dónde? ¿Qué es eso? La sabiduría que es ¿de dónde? De lo alto. Creo que ya está descendiendo la sabiduría de lo alto. Pero dice la Biblia, la sabiduría que es de lo alto. Y vean cómo dice el versículo 15, la sabiduría desciende. Subrayen esas palabras, desciende. Y luego aquí versículo 17, la sabiduría que es de lo alto. Y no quiere decir que es de lo alto y allá se quedó y no la puedo alcanzar, sino que es de lo alto. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. Que es de lo alto es pura. No es perversa, es pura. La sabiduría que viene de lo alto es una buena sabiduría, es una sabiduría pura. Entonces, ¿debería yo de orar que Dios me dé pensamientos puros? No que me dé puros, sino que me dé pensamientos puros.
¿Qué es un pensamiento puro? Un pensamiento puro es un pensamiento que no está llevado y arrastrado por este mundo, por el diablo, por mí mismo. Es un pensamiento que yo, alejado de toda maldad, alejado del internet, alejado del Facebook, alejado de YouTube, alejado del mundo, alejado de tanta perversidad que hay alrededor, y leo su palabra y busco a Dios, Dios me va a dar pensamientos puros, una sabiduría buena. No voy a estar pensando cosas malas. Dice la palabra de Dios que el necio está allí acostado y está pensando puras cosas malas y perversas. Pero el Hijo de Dios debe de estar pensando agradecido a Dios, estar pensando quiero que Dios me use, estar pensando qué más puedo hacer para mi Dios, para mi familia, para alcanzar al mundo, qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque entre más paso en la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que lava, la palabra de Dios me ayuda, la palabra de Dios purifica. Amén. Entonces, si aquí adentro hay puro cochambre, debo de purificar todo lo que hay aquí adentro con la palabra de Dios. La palabra de Dios me da esa sabiduría. Dice, primeramente pura, después pacífica. No ando ahí agarrándome a golpes con todas personas. Es pacífica, es amable. Es amable. Si, hermano, tú no eres amable, quizás necesitas más sabiduría que desciende de lo alto, porque la sabiduría que viene de lo alto es amable, es benigna, es buena, es benigna, es llena de misericordia. ¿Qué pasó con ese hombre que no quería perdonar? Su señor lo dejó ir y le perdonó una gran cantidad de dinero. Y este siervo encontró a alguien ahí en la calle y lo ahorcaba y le decía, págame lo que me debes. Y se lo fueron y se lo dijeron al Señor. Y él se entristeció mucho. Dice, wow, yo le perdoné tanto a esta persona y él no quiere perdonar unos cuantos centavos. Tráiganlo, encarcélenlo y hasta que me pague. Hermanos, sabes, Dios nos ha perdonado tanto y Dios quiere que seamos misericordiosos. Dice, buenos frutos. Alguien que tiene la sabiduría de parte de Dios tiene buenos frutos. Proverbios 11:30 dice, el que gana, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Si yo gano almas, ¿soy qué? Sabio. Y el fruto de un cristiano debe de ser otro cristiano. Juan capítulo 15 dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Debo de llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Pero dice acá, alguien sabio va a llevar buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía, dice versículo 17. Versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Haz paz y Dios te va a bendecir con más paz. Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago 1:5 dice la Biblia, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice ahí? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin qué reproche. ¿Eso qué quiere decir? Sin cuestionamientos. Eso quiere decir que Dios no dice y dice, tú eres mexicano, a los mexicanos no les toca. Dios no dice, tú eres, estás medio feo, porque entonces a todos no nos tocaría. Nada más a Luismi y a Ricky. Pero que tú eres pobre, no te toca a ti. Dios no cuestiona cuando Él da sabiduría, sin reproche. Él no dice, ayer te portaste mal, hoy no te la doy. No, al contrario, dice, ayer te portaste mal, qué bueno que me estás pidiendo sabiduría. ¿Cada cuánto hay que pedirle sabiduría a Dios? Todos los días.
Todos los días hay que pedirle sabiduría a Dios. No después de que metí la pata, porque ya es muy tarde. ¿O no? Todos los días, todos los días. Hermano, ¿le pediste sabiduría a Dios el día de hoy? Todos los días tenemos que pedirle sabiduría a Dios. No solamente cuando tengo que tomar una decisión. ¿Cuál boleto de la lotería? Este o este. Señor. No, esa sabiduría es terrenal, animal, diabólica. La sabiduría de parte de Dios es: Dios Padre Celestial, necesito hoy sabiduría. Dame de tu sabiduría. Y Dios dice: Dios da a todos poquito. No, dice acá abundantemente. Subraya esa palabra. Abundantemente. Dios nos da de su sabiduría abundantemente, sin reproche, y le será dada. Dios tiene una sabiduría que no es terrenal, es celestial, que no es carnal, es espiritual, y que no es diabólica, sino que es santa, que es una sabiduría de parte de Dios, no de parte del diablo. La sabiduría de este mundo hay que rechazarla, y la sabiduría de parte de Dios hay que pedirla más. Todos los días: Señor, dame sabiduría. Ok, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta sabiduría que tú ofreces, que es totalmente gratis para cada uno de nosotros, sin reproche. Te pedimos, Padre, que tú nos des de tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Ayúdanos a poder manifestar con una buena conducta y en sabia mansedumbre vivir cada uno de nosotros. Danos pues esta sabiduría, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.